Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por unirte a esta comunidad. Y para los que ya son de casa, un abrazo enorme. Como siempre, me emociona muchísimo estar aquí, compartiendo un nuevo vídeo con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, bueno, digamos que es un torbellino de emociones. El título lo dice todo: Ande destrozada descubre la traición y corre a buscar a Kerem. ¿Qué pasará? Sí, lo escucharon bien. Vamos a hablar de ese drama, de esa tormenta emocional, de esa montaña rusa de sentimientos que estoy segura, a muchos de ustedes les tiene enganchados, la historia de Ande y Kerem, de sus idas y venidas, de sus amores y desamores. Y en este vídeo vamos a analizar lo que ocurre cuando la traición sale a la luz y cómo reacciona nuestra querida Ande ante semejante golpe. Prepárense para un vídeo lleno de análisis, especulaciones, y por supuesto mucho drama. Vamos a desmenuzar cada escena, cada gesto, cada mirada para entender qué está pasando por la mente de nuestros protagonistas y sobre todo, qué consecuencias tendrá todo esto. Así que sin más preámbulos, comencemos. Pero antes de que nos lancemos de lleno en el drama, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de los vídeos que subimos semanalmente sobre sus series y películas favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo y no se pierdan nada. Es totalmente gratis y a mí me ayuda muchísimo. Así que, ya saben, suscríbanse. No se van a arrepentir. Bueno, ahora sí a lo que vinimos. Empecemos por el principio, por ese momento en que Ande, nuestra querida Ande, se da cuenta de la traición. Recordemos que en la serie la relación de Ande y Kerem, a veces, es como una balanza que se inclina constantemente. Momentos de felicidad y complicidad se ven interrumpidos por malentendidos, secretos y, en este caso, una traición que rompe cualquier expectativa. ¿Cómo se siente Ande en ese momento? Bueno, imaginen ustedes, amor, confianza, esperanza, todo eso se derrumba de golpe. La noticia, la verdad, cualquier versión que se les ocurra, la golpea con fuerza. Es como si el mundo se detuviera por un instante para luego dar paso a una avalancha de emociones, sorpresa, incredulidad, dolor, rabia, todas conviviendo en su interior. Es una explosión. Es la Ande que conocemos, la Ande fuerte, la Ande decidida, pero en ese instante también es la Ande vulnerable, la Ande herida, la Ande que necesita respuestas. La traición en sí misma puede manifestarse de muchas formas. Puede ser una infidelidad física, una traición emocional, una mentira que se prolonga en el tiempo. La forma en que se presenta la traición, lógicamente, afecta la reacción de Ande. Pero independientemente de la forma, el daño es profundo. La confianza se quiebra. El futuro, que parecía tan prometedor, se vuelve incierto. El corazón se parte en 1000 pedazos. Ahora analicemos un poco más a fondo el contexto. ¿Qué estaba pasando en la relación de Ande y Kerem antes de la traición? ¿Había señales? ¿Existían problemas no resueltos? ¿Había fisuras en la relación? Todos estos detalles son cruciales para entender la magnitud de la reacción de Ande. Si la relación ya estaba pasando por un momento delicado, la traición puede ser la gota que colma el vaso. Si por el contrario la relación era aparentemente perfecta, la traición puede ser aún más devastadora, porque llega como un rayo en un día soleado. Y aquí es donde entra en juego la fortaleza de Ande. A pesar de la conmoción, a pesar del dolor, Ande no se queda paralizada. En lugar de hundirse en la desesperación, decide actuar. Y la acción que toma es ir a buscar a Kerem. ¿Por qué decide buscar a Kerem? ¿Por qué no se aleja, huye, desaparece? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y las interpretaciones. Podemos pensar que Ande, a pesar de todo, todavía siente algo por Kerem. Que en medio del dolor, aún alberga la esperanza de encontrar una explicación, una justificación, o tal vez, la promesa de una solución. También podemos interpretar la acción de Ande como una necesidad de confrontar a Kerem, de exigirle explicaciones, de enfrentar la verdad cara a cara. Necesita saber el porqué. Necesita entender qué pasó, cómo pudo pasar. Necesita ponerle nombre al dolor que siente. O tal vez la decisión de buscar a Kerem es una mezcla de ambas cosas: amor, esperanza, rabia, necesidad de respuestas y una pizca de incredulidad.
Es una necesidad visceral de entender lo que está sucediendo y de tomar una decisión sobre el futuro de la relación. Y aquí, amigos míos, es donde el drama se intensifica. La búsqueda de Kerem, el encuentro, ¿qué ocurrirá? ¿Cómo será la conversación entre ellos? ¿Qué se dirán? ¿Habrá gritos, lágrimas, reproches? O tal vez, un intento de reconciliación. Imaginemos la escena. Ande, con el corazón hecho pedazos, llega a ¿dónde? A la casa de Kerem. ¿A su trabajo? ¿A un lugar especial para ellos? La sola elección del lugar es significativa. Indica mucho sobre la importancia que tiene el encuentro. Y luego la confrontación. La tensión en el aire. Las miradas cargadas de emoción. Las palabras que se atreven a pronunciarse y las que se quedan atascadas en la garganta. La verdad cruda y dolorosa que sale a la luz. Kerem, ¿cómo reaccionará? ¿Se mostrará arrepentido? ¿Tratará de justificarse? ¿Asumirá las consecuencias de sus actos? ¿O por el contrario, se mostrará a la defensiva, negando la traición o culpando a otros por lo sucedido? La reacción de Kerem es clave. Es determinante. Dependiendo de cómo reaccione, Ande tomará una decisión sobre el futuro de la relación. Si Kerem muestra arrepentimiento, si asume su responsabilidad, si está dispuesto a luchar por el amor de Ande, existe una posibilidad de reconciliación. Pero si Kerem se cierra en banda, si se niega a reconocer su error, si no muestra empatía por el dolor de Ande, la ruptura será inevitable. En este punto es importante recordar que la traición, en sí misma, no es el final de la historia. Lo que realmente define el final de la historia es la forma en que ambos personajes gestionan la situación. ¿Están dispuestos a perdonar? ¿Están dispuestos a perdonarse a sí mismos? ¿Están dispuestos a reconstruir la confianza? Si hay amor, si hay respeto, si hay voluntad, la relación puede sobrevivir a la traición. Pero el camino será largo y doloroso. Requiere tiempo, esfuerzo, terapia, comunicación abierta y honesta. Requiere que ambos estén comprometidos con la sanación. Ahora bien, ¿qué decisiones podría tomar Ande después de este encuentro? Bueno, las posibilidades son infinitas. Puede decidir perdonar a Kerem y darle una segunda oportunidad. Puede decidir alejarse y comenzar una nueva vida. Puede decidir tomarse un tiempo para reflexionar y, después de un tiempo, tomar una decisión. En cualquiera de los casos, la decisión de Ande será difícil. Será una decisión que cambiará el curso de su vida. Será una decisión que definirá su futuro. Y aquí, amigos, es donde la serie, o la historia que estemos analizando, nos regala lo mejor de sí. Los giros inesperados, los conflictos emocionales, los momentos de tensión, los diálogos llenos de significado. Todo se combina para crear una experiencia inolvidable. Pero hay algo más, algo que va más allá del drama y del entretenimiento. La historia de Ande y Kerem, la historia de la traición y la superación, nos enseña algo valioso sobre el amor, el perdón, la confianza y la resiliencia. Nos enseña que el amor verdadero es capaz de sobrevivir a las adversidades. Que el perdón, aunque difícil, es posible. Que la confianza, aunque frágil, puede reconstruirse. Y que ante cualquier desafío, la fuerza del espíritu humano es inquebrantable. ¿Qué podemos esperar de esta situación? ¿Qué es lo que a lo largo de la serie nos podría deparar el destino para estos dos personajes? Bueno, podría ser el principio del fin. Ande podría decidir cortar la relación de raíz, reconstruir su vida y alejarse definitivamente de Kerem. O también podría ser el inicio de una segunda oportunidad, un camino lleno de obstáculos, pero con la posibilidad de un amor más fuerte y maduro. Lo que sí sabemos con certeza es que Ande, a pesar de todo, seguirá adelante. Es una mujer fuerte e inteligente y decidida. No se rendirá ante la adversidad. Aprenderá de sus errores, sanará sus heridas y, tarde o temprano, encontrará la felicidad. Y por supuesto, nosotros estaremos aquí, para seguir sus pasos, para analizar sus decisiones y para celebrar sus logros. Ahora, imaginemos el desenlace. Ande y Kerem, enfrentándose a las consecuencias de sus actos. Ande con el corazón hecho pedazos pero con la frente en alto. Kerem, luchando por enmendar sus errores y recuperar el amor de Ande. ¿Lograrán reconciliarse? ¿Lograrán construir un futuro juntos?
¿O el peso de la traición será demasiado grande para superar? La respuesta, amigos míos, solo la podremos descubrir viendo la serie, leyendo la historia, o, en este caso, esperando a ver qué ocurre. Pero lo importante es que la historia de Andy y Kerem nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Nos invita a cuestionar nuestras relaciones, a valorar la confianza, a perdonar y a perdonarnos. Nos invita a ser resilientes ante las dificultades y a luchar por el amor verdadero. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Hemos analizado a fondo la reacción de Andy ante la traición, y hemos especulado sobre qué pasará después de que ella se entere de todo. En resumen, hemos hablado de la traición, del dolor, de la rabia, de la esperanza, de la confrontación y de la búsqueda de Kerem. Hemos hablado de las decisiones difíciles, de las consecuencias y de las posibles salidas a este drama. Hemos hablado, sobre todo, de la fuerza de Andy y de su capacidad para enfrentar cualquier adversidad. Ahora, me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Qué harían ustedes en el lugar de Andy? ¿Creen que Kerem se merece una segunda oportunidad? ¿Qué esperan que suceda en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. La comunidad de este canal es lo más, y me encanta leer sus comentarios, sus teorías y sus opiniones. Y no olviden, si les gustó el vídeo, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de los nuevos vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Muchas gracias por ver el vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.